Nacho querido, hoy vamos a hablar de Cassius Clay, pero recién estábamos hablando de otro rebelde afroamericano que marcó a todas las generaciones que vinieron después de él, ¿no? Sí, ¿no? Bob Marley, persona central, digamos, del movimiento reggae jamaiquino, norteamericano, digamos, fue el que plantó bandera sobre este movimiento, que después también tuvo otros precursores, creo, ¿viste? Probablemente Bob Marley sea el más reconocido mundialmente, pero también hubo otras bandas que llevaron esta bandera, como Peter Tool, Tosh, perdón. Y bueno, la verdad es que lo elegimos porque también me parece que tiene cierta vinculación con la muerte de Muhammad Ali, ¿no? Digamos, una persona, no solo, digamos, esta es mi opinión personal, no digo, más allá de lo deportivo, la figura de Muhammad Ali como personaje sociocultural, ¿no? Tan fuerte, una persona que realmente irradiaba y marcaba todo un mensaje, ¿no? Sí, claramente en el caso de Muhammad Ali, que falleció ayer, podemos decir que fue la figura deportiva, no me refiero al deportista, pero probablemente se haya sido la figura deportiva más importante de todos los tiempos como figura deportiva, ya que trascendió absolutamente el ámbito deportivo. Algo, más allá de sus logros, siempre decía, Angelo Danti decía, los mejores años de Ali nosotros no los pudimos ver porque fueron los años en los que estuvo proscripto, prohibido por no haber ido a Vietnam, que fue entre el año 67 y 70. Y Juan Manuel, me parece que mucho mejor que nosotros tenemos a alguien que sabe alguito chiquitito de boxeo. Sí, yo creo que si uno piensa en el periodismo y en el boxeo, hay contadas personas para informarle, o diría yo casi ninguna al nivel de con quien vamos a hablar y con quien está en línea el señor, el maestro Osvaldo Príncipe. ¿Cómo le va, Osvaldo? ¿Qué tal, Juan? Un gran abrazo para vos, para tus compañeros. Excesivo tu concepto calificativo en la presentación, no clasifico ni para la Conmebol, Por favor. ¿Recordás la que se llamaba esa, la mitad de tabla que se jugaba? No. El boxeo argentino tuvo una tradición y aún mantiene personajes fantásticos que pueden hablar todavía con propiedad del boxeo de fines de los 50, como Ernesto Cherkis Vialo como abanderado, que creo que han vivido páginas pasionales y populares tremendas de este deporte, que como ya te digo, ha tenido nombres propios como en periodismo José Cardona, Simón Bronenberg, Billy Querosene, Ulises Barrera, Fioravanti, Bernardino Veiga, Caffarelli, García Blanco, Ricardo Arias, Julio Ernesto Vila, Ernesto Misray, y me estoy olvidando 2 docenas a que les pide perdón. No podríamos esperar menos de usted, Osvaldo, que esta enunciación de corrido de todas grandes personalidades del boxeo. Lo llamamos, usted sabrá bien, creo que Muhammad Ali ha pasado lo que es un deportista y probablemente sea, como estábamos charlando en la previa antes de presentarlo, uno de los mejores deportistas de cualquier deporte de toda la historia. Pero ¿quién mejor que usted para contarnos cuál es su apreciación sobre el momento y lo que se ha vivido, ¿no? Es un día tremendamente doloroso por el shock de lo que significa la partida de quien parte, y además constituye para todos nosotros un día de trabajo histórico, porque estamos marcando, participando y trabajando en la necrológica, sobre todo los que pertenecemos al boxeo y no al periodismo, tal mi caso, del líder máximo de nuestra industria, del líder máximo de nuestro horizonte, como ha sido Muhammad Ali. Fíjate que Muhammad Ali, sin ser el mejor boxeador de todos los tiempos, es el boxeador y quizás el deportista más importante de todos los tiempos. Y si uno hace análisis de Ali, a medida que va hablando, lo va evocando, lo va recordando, a cada minuto aparece una arista nueva, cultural, histórica, pasional, alegre, triste, polémica, resistida, aceptada, de lo que ha sido la riqueza de este peleador que desde Roma 1960 hasta el último día de su vida nunca dejó de ser noticia. Entonces creo que ese shock que nos invita a participar y a disfrutarlo casi
hasta en esta despedida, nos lleva a una concentración muy pero muy particular y a medir cada concepto que vamos a vertir sobre él en esta, la última nota que quizás tan sentida, con su cuerpo todavía caliente, podamos hacer. Estamos hablando con Osvaldo Príncipe, yo soy Franco Bonocini, la verdad que para mí es un gusto enorme estar hablando contigo, te he seguido toda la vida, pasé los 50 y para mí sí cambiaste el periodismo de boxeo, seguirte ha sido para mí un placer. Primero te quiero hacer una pregunta bastante simple, pues está el personaje Ali es colosal. ¿Por qué fue el mejor boxeador? ¿Fue el mejor boxeador de todos los tiempos? Gracias por tus palabras, primero, Franco. No, definitivamente el mejor de todos los tiempos es Ray Sugar Robinson. Ese es un tema definido, sellado, archivado en el expediente y por triplicado. Ray Sugar Robinson fue el padre de la escuela que Muhammad Ali luego colocó en esa difusión fantástica que en piernas y puños de Cassius Clay maravilló por su espectacularidad, y en el corazón y en el temperamento, 1970-1981 de Muhammad Ali, convirtió en hazañas épicas e inolvidables del ring. Ali fue el boxeador más importante, y te diría más, seguramente la gente de 80-85 años que está siguiendo este reportaje comenzará a batir sus bombos de protesta, porque Ali forma parte de uno de los puntos del cuadrado inalterable que tiene la historia de la categoría pesado. Nunca nadie se atrevió a decir que Ali era superior a Chuck Dempsey, nunca nadie se atrevió a sepultar a Joe Louis delante de Muhammad Ali, y quizás sí todos hicimos fuerza un poquitito como para sacar a Rocky Marciano de ese cuadrado, y después no entró nadie más, ni siquiera Tyson, cuando con su fuego había que esperar a ver cómo remataba su carrera, y no tuvo precisamente el molde de los nombrados como para ansiar ser considerado el mejor pesado de todos los tiempos. Ali, el más grande, es el boxeador más importante de todos los tiempos. La palabra importante es la que está intocable e inmaculada en la historia de Ali. ¿Por qué esta disquisición, la verdad que a mí me parece riquísima, por qué, Osvaldo, lo consideras el más importante? O sea, ya descartaste claramente que no era el mejor boxeador. ¿Por qué es el más importante? ¿Cuáles son las aristas de su personalidad, de su boxeo, de su deportividad que lo generan o lo convierten en el más importante? Porque arriba del ring tuvo los socios fundamentales, los rivales, como para hacer de cada pelea un documento inolvidable que se ha convertido en libro, en cine, en documental de TV, hasta en práctica de pintura de los artistas modernos más importantes. Ali Frazier 1, 2 y 3 aparece expuesto culturalmente en el área que uno lo pida, ni hablar de Ali Foreman llegando al Zaire, o de Ali Frazier en aquella batalla de Manila, en donde la resistencia del cuerpo humano le ganó a la lógica de un deporte, donde la fuerza interior y la fuerza física de dos seres fueron más allá de la lógica que indica hasta dónde un hombre puede aguantar. Todos estos clásicos del ring le dieron la importancia que quizás no tuvieron peleas de boxeadores mejor que Ali, pero consiguió una imagen, un envase, una fotografía de cada pelea justificada, donde cada uno que apuraba esos capítulos dejaba hasta parte de su físico. Por eso la importancia deportiva, y por eso la importancia que tuvo lo previo y posterior a cada pelea, no con lo que puede ser lo espectacular, la difusión, descubrir un nuevo sistema promocional de los espectáculos deportivos, sino por lo que fue cada mensaje de compromiso de Ali a su gente. Ali aceptó compartir con un dictador asesino como Mobutu aquella pelea con George Foreman, pero su gran proclama era mostrarle a la gente pobre del África Negra que había otro mundo, otra ilusión, y que había que comprometerse para salir de todo eso. Por eso llevó en esa ocasión
a todo lo mejor del arte americano, a todos sus amigos, a Norman Mailer, a Carlos Santana, a Bob Dylan, a James Brown, para mostrar lo que era el arte universal. Ali siempre se propuso de llevar al mundo lo mejor del mundo, y si era norteamericano, mejor, porque si bien él fue defensor de un Estados Unidos negro y pobre, él era orgulloso de la bandera de los Estados Unidos y mostraba lo mejor de su patria, cualquiera fuese el color del ejecutante. Hola Osvaldo, acá Gonzalo, te quería hacer unas preguntas. También admiro muchísimo tu trabajo y Gracias. seguí no solo en el boxeo, sino después en 100% lucha con mi hijo, que te extraña y me dijo, preguntale cuándo vuelves. Pero bueno, más allá de eso te quería hacer dos preguntas. Una es sobre la cuestión de algo que mencionaste en la nota de hoy, de Lorenzo Miguel y Rucci trayéndolo a la Argentina. ¿Cómo fue el contexto? ¿Cómo entendés vos la cuestión política, digamos, ¿no? ¿Por qué los metalúrgicos en la dictadura militar, en ese momento creo que era la NUCE, se interesan por traer a Mohamed Ali? Y la otra pregunta, quizás un poquito, no sé si va mucho, pero quería ver tu opinión como especialista en boxeo, que Ali también con los contrincantes era bastante cruel, ¿no? Es decir, en el caso de Foreman, en esa pelea que vos mencionaste, lo convierte casi en una especie de enemigo de África, y era que Foreman era negro también, o en el caso de Fraser, en general era como que tenía una cuestión muy agresiva, y no sé, quería ver tu opinión, porque quizás uno lo ve afuera y quería saber también cómo son las cuestiones del boxeo en ese sentido, ¿no? Bueno, un gusto y un gran beso para tu hijo. Bueno. La primera, no solo viene con el aporte de José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel, a hacer aquella famosa exhibición en Atlanta con Miguel Ángel Páez y con Gary Summerhais, que era uno de sus sparring, sino también el otro sponsor fue Canal 9, con Alejandro Romay, y precisamente invitado a los 12 del signo, que era el programa estrella de Orangel. Sí, Yo trabajé para la TV pública hace unos años con Orangel recordando todo eso, y nos marcó que la mejor relación en Argentina Ali la tuvo con Blackie, y que discutió mucho con Chunchuna Villafañe en aquel programa. Y el periodista favorito, el que más lo sigue, quizás sería también un entrevistado mucho más rico que yo, es Osvaldo Papaleo. Osvaldo fue el gran acompañante en todo lo que fue la cobertura de Canal 9. No sé quién puso más dinero para traerlo, pero era un suceso traer a un año de la pelea con Bonavena a Muhammad Ali a los 12 del signo, que creo que por entonces, en aquella altura de 1971, el programa de Orangel y en Canal 9 era uno de los tres más fuertes que tenía la TV argentina. Pero fíjate que políticamente Muhammad Ali, que aparece siempre con los mejores y los peores presidentes, tanto en el 71 como en el 78, jamás apareció con uno de los presidentes de Argentina de aquel tiempo. Lo que marca que, más allá de que él siempre probó cara a cara lo mejor y lo peor, cuando había algo que iba más allá de lo peor, bicicletas, piernas y llave. Que fue, creo, lo que marca la credibilidad que ha tenido Ali. Ali, fíjate que con el tiempo, yo me acuerdo cuando vinieron los problemas en Afganistán, no soy un experto en análisis de política internacional, al contrario, un gran ignorante en la guerra del Golfo, siempre estaba Ali como mediador, como una primera visita en nombre de los Estados Unidos para ver si se hace esto o se hace otro. No iba nadie. El enviado era Ali, quizás el único que se recibía, aunque sea para ratificarle el no y hacemos lo que queremos, pero fue un hombre que nunca le quitó el compromiso, y en el 79 era el aniversario del gráfico cuando levantó en el Luna Park la Copa del Mundo de la selección del 78, escoltado por todos los campeones del mundo, menos Pascualito Pérez, que ya había muerto, y Monzón, que creo no se encontraba en el país. Aquella foto es tremenda. La noche que Juan Domingo Malvarez le ganaba a Hipólito Núñez. Nosotros trabajamos, cuando Ali llegó, Cherkis y Carlitos Irusta montan con el inolvidable y querido Orcasitas y toda la gente del grupo de los Vigil y del gráfico de ese entonces, en el Hotel Internacional de Seiza,
y le hicieron una pregunta que quedó picando de entrada para sacar su ego. Le dicen, ¿quién considera usted ha sido el boxeador de su raza más importante de todos los tiempos? Entonces uno decía, acá saca los violines y se manda una Ali saliendo chiquito de Louisville hacia el mundo. Y él dice, Jack Johnson, que fue el primer campeón mundial negro, 1908-1915. A ese sí que lo siguieron y a ese sí que lo dañaron. O sea que era justo hasta en la sesión de grandeza cuando había que hablar en serio de lo que significaba la verdadera persecución. Claro. Y él creo que en aquel después del 67... ¿Lo otro era como un juego, algo así del boxeo, esa cosa previa a la pelea, como un juego, como una cosa que te parece...? No, él no medía las consecuencias, por eso él hirió, yo creo que hirió mucho más a Joe Frazier. O sea, Frazier sí, claro. Frazier no lo perdonó hasta el último día de su vida, y Frazier, en esos documentales que se nos caen las lágrimas que vemos en ESPN o en HBO, él se siente orgulloso en haber colaborado al estado con el cual se fue la vida de Muhammad Ali. Eso es el odio. Mira, te voy a decir algo que me está saliendo ahora. Es tan rico este tema que uno parece que a veces prepara una respuesta y de golpe le aparece un flash con otra cosa. Eso sos vos, Osvaldo, no cualquiera, no a cualquiera le sale un flash. Bueno, yo recuerdo haber entrevistado 2 años antes de morir a Goyo Peralta, Gregorio Goyo Peralta, el clásico rival de Ringo Bonavena. Ringo fue el mejor alumno de Muhammad Ali. Fue un alumno de primero inferior sobre un profesor universitario. Y le aplicó ese desprecio y esa rimbombancia a Goyo Peralta, que Goyo no se la perdonó hasta el día de morir. Cuando insistí en la tercera pregunta, en aquel reportaje en Córdoba, cuando la Mole y Dáscola pelearon por primera vez, el Goyo me dijo, mire, por favor pregunten otra cosa, que este tema me pone mal. Y ya habían pasado casi 40 años del primer choque y de la rivalidad naciente. Entonces lo entendí. Y la vez pasada, cuando escuché a Joe Frazier, digo, esto llega. Ali hizo una gran sociedad con todos los rivales. Y a muchos que eran inferiores, los dejó crecer y los hizo parecer en el ring mucho más de lo que eran. Eso habla de la grandeza y la comprensión de este boxeo, que aparte de ser un gran deporte, es un gran espectáculo y es un soberano trabajo. El boxeo va enganchado en estos 3 eslabones, que son inseparables: deporte, espectáculo y trabajo. Y Ali le dio una modificación a todo esto, que con el paso del tiempo uno ve esos documentales con los rivales de Muhammad Ali, y exacto Joe Frazier, nadie habla mal de Ali. Es más, Osvaldo, ayer soy franco de nuevo, estamos hablando con Osvaldo Príncipe, indiscutiblemente el número 1 de boxeo de la Argentina. No, ya te digo. No lo repitas, pero nosotros acá, por unanimidad, has quedado como el número 1 y realmente lo sos. Ayer estaba viendo un documental sobre la pelea con Larry Holmes, que Larry Holmes anteriormente había sido su sparring, ya estaban muy mal, Muhammad Ali, y es impresionante, es justamente lo que vos estás diciendo. Larry Holmes se lo ve primero diciendo, jamás en la previa voy a hablar mal de alguien que me dio todo. En la pelea, si mal no recuerdo, le pidió varias veces al árbitro que parase la pelea, y cuando terminó le hicieron, estaba en la conferencia, lo estaban entrevistando, Larry Holmes se largó a llorar. Y eso porque Larry Holmes había sido sparring de Muhammad Ali. Observen ustedes que el jab que tiene Larry Holmes, esto es una observación técnica, es después del de Muhammad Ali, o es casi tan preciso y perfecto como el de Muhammad Ali. Cuando digo jab, digo ese punteo de izquierda para aquel que no es específicamente del palo y nos está escuchando. Alguna vez tuve también la suerte de entrevistar a Larry Holmes, y esa palabra pain, dolor, el no pain de Rocky Balboa, me penetró tanto cuando le pregunté qué sintió cuando batió a Muhammad Ali, y la primera palabra que apareció, pain, sufrimiento, y recordó lo siguiente: cuando uno ha tenido un patrón tan bueno como él, cuando yo era tan pobre y trabajaba para él, me dolía mucho el juego de aquella pelea tristísima del Caesar Palace,
donde prolongaron a Ali hasta el rank número 11. Su médico Ferdinando Pacheco sospecha que ya había algún atisbo de Parkinson en aquel tiempo, bien prematuro en el cuerpo de Ali. O sea que, por supuesto que con el diario del lunes todos se anticipan a leer lo que era la salud, la medicina tan particular, sobre todo la vitamínica de la década del 70, que se usaría para bajar de peso y para colocarlo allí, en un mundo muy limitado y tremendamente competitivo, como era aquel boxeo de la década del 70, que tuvo quizás en la división de los completos peleas que pueden compararse con cualquiera desde que Corbett le ganó a Sullivan el campeonato con guantes puestos en 1892. Osvaldo, la verdad ha sido un placer y creo que hicimos un gran recorrido en torno a la figura de Ali, pero me quedó un aspecto como para ir cerrando para el cual no hiciste ninguna reflexión, que más allá del Ali o del Cassius Clay boxeador, ¿cuál es tu sensación en lo que él fue como actor político dentro de un país? Fue un mensajero creíble. Creo que esta pregunta la debiera responder alguien de su raza y de su gente, porque si bien él fue un vocero pacífico, creo que él fue un representante del negro al que nadie lo escuchó y al que siempre se lo sometió. Yo he creído en Muhammad Ali, en todo. He leído sus cosas, sus oraciones, y creo que su soberbia reflexiva, muchas veces insta al hombre a creer en sí mismo y a valorar su autoestima, que muchas veces está muy baja. Yo he creído en todo lo de Muhammad Ali. Te reitero, no soy un hombre que vengo del periodismo, soy un hombre que emerge del boxeo, y creo que no hemos perdido un líder, hemos potenciado a un líder que toma la fuerza de quien ya no está con nosotros y que se transforma casi en un hecho esperanzador para hoy o mañana. Te estoy hablando de él casi como que se ha convertido en un santo, en alguien de fuerza y convicción espiritual de aquí en adelante. Hay una anécdota muy especial para irnos de todo esto, por eso te digo, creo que todo el mundo los admira y todo el mundo los sigue, pero creo que la gente de su raza es la que mejor comprensión de su mensaje ha tenido. En la década del 30, marca Joy Carol Oates en su libro del boxeo, se producían los fusilamientos de negros por rebeldía en los campos de algodón de Alabama, y cuando se le decía cuál era su última voluntad, los negros antes de ser ejecutados miraban el cielo y decía: sálvame, Joe Louis. Muy bien. Excelente, la verdad. Sí, todos quisimos decir excelente a la vez. La verdad que fue para mí, en lo particular, un gusto que me di hablar contigo, y dejaste una cantidad de reflexiones. Como habrás escuchado, nuestro silencio de preguntas era porque no hacía falta preguntarte nada. Osvaldo, la verdad, muchísimas gracias, y creo que nuestros oyentes van a estar más que contentos de haber escuchado la mejor reflexión posible sobre la muerte de Muhammad Ali y sobre la figura de Muhammad Ali. Muchas gracias, Osvaldo. Muchachos, a todos, muchas gracias y hasta cualquier momento. Hasta luego.